buenas tardes, buenas noches o buenos días, según sea la hora que ustedes vayan a ver este video. Les traigo una reflexión más. Mi nombre es Héctor Mora Velázquez y para eso vamos a tomar pues la bendita palabra de Deuteronomio 14, del 28 al 29. Cada 3 años separarás el diezmo de todas las cosechas del año, pero lo guardarás en tu ciudad. Y vendrá entonces a comer el levita que no tiene herencia propia entre ustedes, y el extranjero, el huérfano y la viuda que habitan tus ciudades, y comerán hasta saciarse. Así Yahvé bendecirá todas las obras de tus manos, todo lo que haya emprendido. Palabra de Dios. Bueno, como estamos viendo ahorita en esta bendita palabra, el Señor está pidiendo que se separe el diezmo cada 3 años. Cada 3 años y no cada semana. Y si nos fijamos bien aquí en esta bendita palabra, era el diezmo en especias, lo que se cosechaba, en ganado, todo lo que producían, y esto se le daba ¿a quién? A los huérfanos, a las viudas y a los extranjeros. Tenés que poner atención en estas cosas que acabamos de leer ahorita. Es la bendita palabra lo que nos acaba de decir. No era dinero en efectivo, era en cosecha, lo que ellos sacaban cada 3 años. Y era para la gente necesitada, era para los pobres, para las viudas, para los extranjeros. No era dinero en efectivo y no se le quedaba a cualquier persona, no cualquier persona lo recibía, sino lo que recibían este diezmo era para los levitas, para los sacerdotes levitas, porque nosotros sabemos que los sacerdotes eran de la tribu de Leví y ellos no trabajaban, ellos se dedicaban nada más a lo que es la palabra, las benditas enseñanzas de Dios únicamente. Entonces todo lo que se recogía, todo el diezmo, todo lo que se recogía de cosechas, todo lo que se estaba sacando era para ellos, para que ellos consumieran una parte, la otra parte era para las viudas, como ya lo dijimos, era para la gente necesitada y no se le daba cada semana y no era en dinero cada semana. Ahorita en la actualidad está pasando esto, que muchas personas por que no entienden toda la bendita palabra o la han malinterpretado o quizás saben pero la han utilizado para su propio beneficio. ¿Qué está pasando? Que hay personas que se dicen pastores. Cada semana le están pidiendo diezmo a las personas, a sus feligreses, a los que van a sus reuniones. ¿Por qué? Porque ellos han malinterpretado la palabra de Dios. Y a las personas que no saben, no tienen conocimiento suficiente de la bendita palabra, les han hecho creer que ese diezmo es obligatorio y que es semanal y que se los tienen que entregar a ellos. Muchos dicen, no, es que el diezmo es para Dios. Ok, pero ahora dime tú, Dios, ¿cómo se va a gastar ese dinero? Ni modo que Dios vaya a bajar del cielo y se vaya a gastar el dinero. Eso no va a suceder. Y nosotros bien lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que las personas, por no conocer la bendita palabra de Dios, se dejan manipular de esta manera por estas personas. ¿Y qué sucede? Que muchas veces las palabras son mal interpretadas. Y las personas de buen corazón que no conocen bien la escritura se dejan manipular por estos dirigentes, por estos líderes. ¿Y qué hacen ellos con ese dinero? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que ellos se le exigen a estas personas semana tras semana. Y muchas veces estas personas son de bajos recursos. Tienen que privarse de muchas cosas para cumplir con este pedido de estos pastores, de estos dirigentes que malinterpretan la bendita palabra y hacen creer a estas personas que tienen que cumplir con ese diezmo. Acordémonos que en aquel tiempo era una ley y se tenía que cumplir. Ahora pensemos una cosa. Si nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo acá
en la tierra, predicando, sanando, liberando. Él les hubiera pedido diezmos a toda la gente, a todos los que sanó, a todos los que liberó. Ahora imagínense a Lázaro, que lo resucitó después de estar muerto. Pues no le hubiera cobrado nada más el diezmo, yo creo que todo un año. Y tú le dirías: todavía me sigues debiendo, Lázaro, porque te desperté, ya estabas muerto y te levanté. Entonces, si nos damos cuenta, en ningún momento nuestro Señor Jesucristo predicó que teníamos que dar un diezmo. Porque aquel tiempo sí se daba, pero era una ley y se tenía que cumplir al pie de la letra, porque era una ley. Pero ahora en nuestros tiempos eso ya no es aplicable, porque ya estamos en el Nuevo Testamento. Y si nosotros somos cristianos, tenemos que seguir enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que aprender lo que Él vino a predicar, que Él en ningún momento pidió ni exigió diezmos semana tras semana, sin importarle que la demás gente estuviera padeciendo o estuviera muy recortado de recursos económicos. En ningún momento nuestro Señor Jesucristo predicó eso. En ningún momento estas cosas. Mas en cambio, ¿qué está pasando ahorita? Esto llena de tristeza, llena de decepción, porque estas personas, estos dirigentes o pastores de diferentes denominaciones religiosas, siguen manipulando las escrituras, y a la gente que desconoce la escritura realmente les meten miedo, los espantan y les dicen: mira, hermanito, o mira, hermanita, si usted no da su diezmo, no va a ir al cielo. Su nombre será quitado del libro de la vida. Así que tiene que dar su diezmo. No le robe a Dios, ¿ok? No le robe a Dios. O si no, les dicen: mire, hermanito, hermanita, si usted no da su diezmo, el Señor no lo va a bendecir, ¿eh? El Señor no lo va a bendecir. Así que tiene que dar su diezmo y no le robe a Dios, ¿ok? Eso es lo que está sucediendo. Y ahorita en esos tiempos es más grave. ¿Por qué? Porque hay personas que se han quedado sin trabajo, no tienen trabajo, están batallando para llevar el alimento a sus hogares. Y aún estas personas sin escrúpulos todavía le siguen exigiendo un diezmo, cuando ellos saben que esto en la actualidad ya no está permitido o ya no es obligatorio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Por favor, aprender y entender más la bendita escritura. No cualquier persona que se diga pastor o que siga dirigente de cualquier denominación religiosa tienen la verdad. Muchos saben la verdad, pero tristemente manipulan la escritura para obtener ese diezmo que reciben semana tras semana. Pero a ellos se les ha olvidado que ese diezmo tiene que dárselo a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. No es para que ellos se lo queden, no es para que ellos se los gasten, no es para que ellos se vayan a comprar sus lujos, sus carros del año, sus mejores galas, sus mejores joyas, sus mejores ropas. No es para eso. Acordémonos bien que dice la bendita palabra de Dios: era cada 3 años y era en especias. Y era para la gente necesitada, no era para que se lo quedaran ellos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Abrir los ojos, entender y comprender la realidad en que estamos en estos tiempos. No debemos dejarnos manipular por personas que manejan la escritura o la interpretan a su conveniencia. No digo que todos o el 100% lo hagan, pero la mayoría lo está haciendo de esa manera, porque quieren beneficiarse de este dinero que la gente está obteniendo de sus trabajos semana tras semana. Ahora pensemos ahora en estos tiempos en Estados Unidos. Como ya sabemos, a los que residen en Estados Unidos, el gobierno les mandó un cheque para ayudarse para estos momentos difíciles. Yo me imagino que muchos de estos pastores hasta se les abrieron los ojos así de este tamaño cuando escucharon eso, que a sus feligreses se van a recibir buen dinero en este tiempo. Yo creo que van a llegar y les van a decir: mira, hermanito, el Señor me reveló que tú ibas a darme una buena donación esta semana. No, nadie se lo reveló. Él lo escuchó en las noticias que iban a recibir buen dinero y han de haber pensado: esta es la buena oportunidad
para sacarles un poquito más de dinero a nuestros feligreses, a aquellos que no conocen bien la escritura y que nosotros pues los podemos manejar a nuestro antojo, porque ellos se dejan llevar por lo que nosotros decimos, porque nosotros somos los sabelotodos. Pero hay que darnos cuenta, hermanos, que esta es una manipulación de la bendita palabra de Dios. Es una mala interpretación bíblica. Entonces, si un pastor te está exigiendo un diezmo, dile que te diga en qué parte de la Biblia en el Nuevo Testamento Jesucristo exigió diezmos. Y más cuando Él sanaba o liberaba a alguien, o cuando Él resucitaba a muertos. ¿Cuándo? ¿En qué momento Él exigió un diezmo? ¿O cuándo Él mandó a sus mismos discípulos a que fueran a exigir un diezmo? En ningún momento nuestro Señor Jesucristo enseñó eso. En ningún momento. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos y darnos cuenta que nos están manipulando. Y nosotros, hermanos cristianos, tenemos que prepararnos más y aprender de la bendita palabra. Porque así, si nosotros aprendemos y comprendemos más de la bendita palabra, nosotros vamos a ser esa fuente de enseñanza para todos los demás, para que los demás aprendan la bendita palabra y la sepan interpretar de la manera correcta. Que no se dejen manipular por cualquier persona que diga que sabe de Biblia. Porque no todo el que te diga que sabe la Biblia sabe realmente de Biblia. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que llevar la bendita palabra al que no sabe. Por eso tenemos el compromiso de aprender más, de leer más la Biblia, estudiar más, conocer más nuestra bendita y santa iglesia. Nada más para hacer un pequeño paréntesis, para el que no me entiende, no me comprende. Cuando yo me refiero a los cristianos, me refiero a los católicos. ¿Por qué yo uso la palabra cristiano? Porque yo sé, yo conozco mi bendita iglesia. Entonces, los cristianos somos los católicos. Nada más como aclaración. ¿Ok? Nada más como aclaración. Así que todo el que conoce la historia del cristianismo sabrá que los católicos somos los cristianos. Entonces, cuando yo predico, doy un tema y me refiero a los cristianos, me refiero a los católicos. Cuando yo no me refiero a los católicos, voy a decir personas de diferentes denominación religiosa o gente de otras religiones. Pero cuando yo me refiero a los cristianos, yo me estoy refiriendo a los católicos. Porque yo pienso que casi la mayoría en esos tiempos ya sabe esa parte de la historia, que los católicos somos los cristianos. Ok, los demás se hacen llamar cristianos, pero realmente el verdadero cristiano es el católico. Lo siento mucho si alguno no está de acuerdo conmigo, y si no está de acuerdo conmigo, entonces por favor váyase a la historia, estudie más la historia y se dará cuenta que lo que yo estoy diciendo, esa es la verdad. Entonces, hermanos, nada más para retomar esto, el diezmo es para las viudas, los huérfanos, para los extranjeros, y eran especias. Todo lo que se cosechaba no era en dinero y no era semana tras semana. Tenemos que entender y comprender eso. Claro está que si tú ofrendas, tú das tu dinero, tu parte, tú donas a tu iglesia, Dios te va a bendecir. Claro que sí te va a bendecir. Pero si no puedes dar porque te falta para comprar la leche a tus hijos, o si no puedes dar porque esa vez no alcanzaste para pagar tu pago de la luz o del agua, no diste nada quizá esa semana porque no te alcanzó, Dios de todos modos te va a seguir bendiciendo. Dios no va a quitar tu nombre del libro de la vida por esa situación. Definitivamente no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios lleno de amor y de misericordia. Entonces, tenemos que pensar que tenemos que alimentar a nuestras familias. No puedo privar a mis hijos del alimento y de lo más básico por ir a llevar esa parte del diezmo a alguien que se llama pastor y que dice que eso es mandato de la palabra de Dios. Y no es así. No es así.
es una mala interpretación bíblica. Tenemos que estar conscientes y conocer y entender más de la bendita palabra de Dios. Y fíjense, me gustaría retomar o tomar una cita bíblica más para que entendamos un poquito más. Vamos a ver a Deuteronomio 25, 1 al 2. Perdón, es Éxodo 25 del 1 al 2. Yahvé habló a Moisés para decirle: pide a los israelitas que recojan lo que me van a ofrecer. Lo recibirán de toda persona a quien su corazón generoso sugiera ofrecérmelo. ¿Qué dice? A quien su generoso corazón sugiera ofrecérmelo. O sea, lo que a ti te nazca de corazón es lo que tú vas a dar a tu iglesia. No es lo que a ti te exijan. No lo que a ti te digan, mira que tienes que dar el diezmo porque si no, no vas a recibir bendición del Señor. Eso es pura mentira. Dice alguien por ahí, mentira de Satanás. Eso es mentira de Satanás. Dios te sigue bendiciendo aunque no des un diezmo. Dios te sigue llenando de bendiciones. ¿Por qué? Porque el Señor conoce nuestros corazones y Él sabe que en esos momentos no pudimos porque teníamos que alimentar a nuestras familias. Entonces, si no pudiste dar diezmo, no te preocupes. De todos modos, el Señor te sigue bendiciendo y el Señor nunca va a quitar tu nombre del libro de la vida por esa situación. Eso es un engaño. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento, que derrame su Espíritu Santo sobre ustedes, sobre nosotros, siempre, para que nos muestre la verdad todo el tiempo. Y no nos dejemos manipular por personas que han sacado de contexto la bendita palabra de Dios y la han interpretado para su propio beneficio y seguir recibiendo este dinero semana tras semana, sin importarle que muchos de sus feligreses están viviendo al día únicamente y batallando para llevar la comida a sus hijos. Nuevamente, se lo repito, por favor, el diezmo era para las viudas, para los huérfanos y para los extranjeros o los emigrantes, para la gente necesitada. No era para nadie que lo exigiera semana tras semana y dinero en efectivo. No era así. Entonces vamos a pedir al Señor que nos llene de su Espíritu Santo para que nosotros podamos entender su bendita palabra y no nos dejemos manipular o envolver por cualquier persona. Vamos a pedirle a Dios que nos siga guiando día tras día. Y todo pues lo entregamos hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, hermanas, pues gracias por su tiempo que se toman para ver los videos. Les agradezco muchísimo. Les pido por favor que compartan con sus amistades, les den like, se suscriban por favor. Y vamos a hacer que esta enseñanza le llegue a más gente también, para que vayamos haciendo conciencia un poquito más de la realidad en que estamos viviendo y que pues Dios permita que con su Espíritu Santo nos abra la mente, el corazón, el entendimiento, para no dejarnos llevar por cualquier enseñanza. Eso no es correcto. Entonces vamos a pedir a Dios esa gracia. Amén. Que Dios los bendiga y gracias por su tiempo.